Saludos a todos queridos amigos, nuevamente estamos aquí delante de ustedes y vamos a tener otro tema extraordinario. Y ya ustedes saben que estamos hablando de la recopilación de los gloriosos temas de la justificación por la fe. La recopilación de estos temas de justificación por la fe es una presentación para la gloria de Dios y su santo evangelio de la gracia. Este nuevo tema, querido amigo, lo hemos titulado Etapas y secciones del juicio universal de Dios. Y vamos entonces ahora con este tema. Espero que lo puedas compartir. Recuerda, mi nombre es Carmen Rivera y nos encuentras en Facebook con mi nombre, Carmen Rivera, y mensaje leal. Y como ya dijimos, vamos a comenzar el tema, el pecado en el cielo. ¿Qué pasó con el pecado en el cielo? ¿De qué tema estamos hablando? Estamos hablando, repito, etapas y secciones del juicio universal de Dios. ¿Qué dijimos? ¿Cómo se titula? Etapas y secciones del juicio universal de Dios. Ok. Como ustedes saben, amigos, el pecado en el cielo trajo el juicio de Dios ante las huestes del universo para juzgar a Lucero o Lucifer. Fue el primero que quebrantó la ley de Dios. Y eso lo encontramos muy clarito en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 16 al 19. Lucero o Lucifer se convierte en Satanás al seguir con su rebelión en el cielo. ¿Y qué pasó con Satanás cuando concluyó con su rebelión en el cielo? Fue echado a la tierra. Isaías capítulo 14, versículos 14-15. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. El amor de Dios es la norma de su justicia. El amor de Dios fue puesto en duda y tuvo que ser demostrado ante los seres creados por Dios. ¿En la encarnación de quién? En la encarnación de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 14. Gálatas capítulo 4, versículo 4. En este breve tema que vamos a estar estudiando las etapas y sesiones del juicio universal de Dios, vamos a ver el juicio contra Satanás. Vamos a ver uno de estos puntos. Aquí tenemos unos cuantos. El juicio contra Satanás. Satanás fue juzgado por primera vez en el cielo y fue echado del paraíso. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Lucas capítulo 10, versículo 18. La segunda vez que Satanás es juzgado fue y es en la cruz del Calvario, donde Cristo mostró ante todo el universo el verdadero carácter abnegado y de amor del Padre Celestial. Juan capítulo 12, versículo 31. La tercera vez que Satanás será juzgado es después del juicio final contra los impíos. Porque, ¿para qué? Porque va a ser echado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mateo capítulo 25, versículo 41, Apocalipsis capítulo 20, versículo 19, donde será destruido y jamás para siempre dejará de ser. Y también tenemos otro juicio, que es juicio contra el hombre. Primero es el juicio contra Satanás y ahora vamos el juicio contra el hombre. Adán fue juzgado en el huerto del Edén.
Génesis, Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19. Y con Adán, con él, toda la raza humana será juzgada, de la cual Adán era su representante. Romanos 5:12. Y Adán trajo el juicio universal al planeta. Trayendo juicio universal al planeta, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:16. Y también trajo la condenación al mundo, el pecado de Adán, por causa de su desobediencia. Romanos 5:12 y 21. Oseas 6:7. Repito, Oseas 6:7. En él todos pecaron, en Adán, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y llevamos en este cuerpo físico una herencia corruptible, la naturaleza pecaminosa que nos condena y por eso morimos. Romanos capítulo 7, versículo 14 al 24. Pero ¿qué pasa con todo esto? La deidad, Padre y Espíritu Santo, planearon la salvación del hombre antes de todos los siglos en la persona de quién? En la persona del Cordero, que se hizo hombre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, Apocalipsis 13:8. Y que dejó su propia gloria junto al Padre. Juan 17:5. Y la adoración como Dios para venir a ser siervo de los hombres y sufrir la pena de muerte. ¿En dónde? En la cruz del Calvario, amigo. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al capítulo 2, versículos 6 al 9, perdón, 6 al 9. Pero, querido amigo, el hombre, nosotros, la humanidad, el hombre fue condenado en el juicio por no creer y hacer obras malas. Juan capítulo 3, versículos 18 a 19. Por la caída de Adán, no hay justo, dice la santa palabra de Dios, no hay justo ni siquiera uno. Romanos 3:10, Eclesiastés 7:20. Ni hombre que nunca peque. Segunda de Crónicas 6:36. Y que pueda por sus méritos, escucha bien, y que pueda el hombre por sus méritos estar de pie ante la gloria de Dios. De ninguna manera, solamente a través de Cristo. Por el amor de Dios es que estamos delante de Dios, porque Dios planeó la salvación por gracia. Así que envió a Jesucristo a morir en la cruz para recibir el peso del juicio universal que merecemos toda la raza humana. Romanos capítulo 5, versículos 9 al 10. Y en la cruz ganamos el perdón para todos los hijos caídos de Adán, que somos nosotros. Y en la intercesión, Jesucristo ruega a Dios para dar al pecador arrepentido el don del Espíritu Santo. Amén, aleluya, que así sea. Hechos 2:38. El hombre no arrepentido y no creyente en Cristo Jesús es juzgado en donde? En la venida de Cristo, cuando Él se siente en su trono de gloria. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Y durante el milenio, por Cristo y los justos por la fe. Apocalipsis 24. Y después del milenio, Satanás, los ángeles malos y los impíos serán juzgados según sus obras. Y lo encontramos muy bien clarito en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 9 al 11 y en capítulo 15. El juicio universal en sus tres sesiones. Ahora vamos
a discutir el punto del juicio universal en sus 3 sesiones. Vamos a ver cuáles son esas 3 sesiones. Cristo recibió el juicio final. ¿En quién? En su cuerpo, en una cruz de tortura romana, afuera de Jerusalén. Repito, Jesucristo recibió el juicio final en su cuerpo, en una cruz de tortura romana, afuera de Jerusalén. Hechos 13:13. Llevando la más terrible humillación para un Dios justo y santo, que como hombre perfecto nunca pecó, ni hubo engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22. Luego Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro gran sumo sacerdote y único sacerdote, ascendió al cielo para presentarse ante el trono del Padre en favor del pecador que busca perdón y restauración. Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 26. Jesucristo está llevando el ministerio de justificación por la fe, que esto incluye un juicio preadvenimiento o vindicativo. Daniel capítulo 7, versículo 9 al 10, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al 7. Es un juicio jurisdicativo durante el milenio. Mateo capítulo 16, versículo 17. El juicio ejecutivo o final después del milenio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Querido amigo, como vemos en todas estas etapas del juicio de Dios, los que salen absueltos o se mantienen absueltos son los que han creído y los que siguen creyendo y que siguen dependiendo de la justicia de Cristo por la fe en Él, por la fe de Él. Sus nombres se mantienen en el libro de la vida y con el sello de la justicia de Cristo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Sus vestiduras, dice la Biblia, que están limpias legalmente por la justicia imputada de Jesucristo. Apocalipsis 3, 5. Sus vestiduras están limpias legalmente, repito, por la justicia imputada de Cristo y moralmente por la justicia impartida de nuestro Señor Jesucristo. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 5. Dios no ve tu justicia ni mi justicia imperfecta si creemos y dependemos de Él, sino la justicia perfecta de Cristo que nos cubre, querido amigo, como una capa protectora contra la condenación de la ley y contra el pecado heredado por nuestro padre Adán. Créelo, amigo, créelo. Y depende solamente de Cristo. Y por favor, mantente firme y entra por la santa ciudad de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22:14. Amén. Querido amigo, hasta aquí este extraordinario y maravilloso estudio. Esperamos que lo puedas aprovechar y compártelo para bendición a otras personas y para bendición de tus amados. Dios te bendiga y te guarde y que la paz de Dios sea contigo en este día y nos vemos en el próximo tema de justificación por la fe. Gracias y que pases buen día.